Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, viste antes de la creación. Tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Pensando en mí, más que en ti. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en grande manera.
Queremos en esta oportunidad estudiar la palabra de nuestro Dios, no sin antes rogarle que nos dé su bendición. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos. Para ti, oh Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu compañía. Te damos gracias, Señor, porque nos das la seguridad que siempre nos cuidas y nos bendices. En esta hora, Señor, queremos abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos, oh Dios, que hables a nuestros corazones y nos permitas recibir el refrigerio de tu Santo Espíritu. Gracias por escucharnos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de nuestro Dios nos permite cada día, cada vez que nosotros vamos a ella, podemos obtener un mensaje maravilloso para nuestra vida. Nos permite poder entender el amor que Dios tiene hacia cada uno de sus hijos, hacia cada uno de nosotros. Y en ella podemos encontrar historias maravillosas que nos permiten darnos cuenta que en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, Cristo Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Cristo Jesús siempre está dispuesto a socorrernos. En cualquier instante de nuestra historia, Cristo Jesús está dispuesto a apoyarnos. Por eso quiero que me acompañen en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos dice: y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, les recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, de manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertándole le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En esta historia nosotros podemos encontrar una situación en donde nosotros podemos encontrarnos en cualquier momento. Un problema en el cual nosotros podemos caer en cualquier instante de nuestra vida. La barca representa nuestra propia historia. La barca representa nuestra propia experiencia. Los discípulos estaban en la barca. La mayoría de ellos se dedicaba a pescar. La mayoría de ellos eran expertos, habían pasado muchos años en esta labor. Y al enfrentar una tormenta, como cualquier otra tormenta, como cualquier otro día, ellos sabían perfectamente qué hacer. Cuando se levantó la tormenta, comenzaron, pienso yo, a decir: agarren los remos, los cubos de agua, saquen el agua de la barca, agarren las cosas. Pero lentamente la tormenta fue cobrando un tinte más peligroso. Lentamente la situación se le fue saliendo de las manos. Lentamente no sabían cómo enfrentar este problema que en este momento se les presentó. Su experiencia ya no valía de nada. Su conocimiento previo ya no valía de nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos enfrentado situaciones en donde lo que nosotros sabemos hacer,
lo que nosotros conocemos que es la solución no sirve de nada. Se nos sale de las manos la situación, se nos sale de las manos el problema y ya no podemos solucionarlo. Entonces nos acordamos de Dios. Los discípulos, cuando enfrentaron la tormenta, cuando enfrentaron el problema, cuando ya agotaron todos los recursos, agotaron todas sus fuerzas, se acordaron entonces que en la barca estaba Cristo. ¿Has enfrentado algún problema en algún momento de tu vida, en algún momento de tu historia, en donde sientes que Cristo está como durmiendo? ¿En donde sientes que Jesús no está pendiente de ti? ¿En donde piensas que el Señor no está atento al cuidado tuyo? Pero déjame decirte algo, eso simplemente es una impresión humana, porque el Señor siempre, déjame repetírtelo, el Señor siempre va a estar al tanto de tu problema. Los discípulos salieron corriendo a buscar a Jesús, salieron corriendo donde Él estaba y lo sacudieron y le gritaron: Señor, ¿no tienes en cuenta, no te estás dando cuenta que nos vamos a morir? ¿No te estás dando cuenta en la situación que nos encontramos en donde todos podemos perecer? ¿Acaso tú no estás pendiente de nuestra situación? Incluso en donde si nosotros morimos, tú también te puedes morir. Mis hermanos, el ser humano, en medio de la desesperación y en medio del problema, siempre piensa que Dios no está pendiente, que Dios no sabe, que Dios no entiende, que Dios no ve. Pero déjame decirte, querido, que el Señor siempre está pendiente de nuestra situación. El Señor siempre está atento a nuestros problemas, está atento a nuestra situación. Los discípulos corrieron donde Jesús y lo despertaron, lo zarandearon, lo movieron. Señor, despierta. Inmediatamente el Señor Jesús se levantó y con su poder divino, dice la palabra del Señor, que reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Con esa voz poderosa con que Él mismo había creado todo, con esa voz le dijo a la naturaleza: calla, enmudece. Y te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos nos gustaría que estando en una situación así, que estando en una condición de angustia, de dolor, de sufrimiento, estando en medio de un problema, en medio de una tempestad terrible, en medio de una situación que se nos sale de las manos, que no podemos tener la solución, que no sabemos qué hacer, en medio de una circunstancia terrible, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría decirle al Señor: Señor, mira mi tempestad, mira mi problema? Y el Señor diga: calla, enmudece y desaparezca el problema. Interesante, ¿cierto? A todos nos encantaría que en medio de una circunstancia terrible, en medio de un problema, de una angustia, de un dolor, decirle: Señor, ayúdame, y el Señor inmediatamente quitara el problema. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Dios tiene todo el poder para quitar cualquier tormenta, cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier problema. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero ocurre una situación. Nosotros a veces no estamos preparados para recibir todas las bendiciones que el Señor quiere darnos. Porque el Señor desea que nosotros aprendamos a depender de Él, que nosotros aprendamos a confiar. Por eso quiero invitarte a otra historia en la palabra de Dios. La encontramos en el Evangelio según San Mateo,
en el capítulo 14, versículo 22. En este evangelio nos muestran una historia parecida a la anterior. Pero quiero que en este momento meditemos en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, en medio del dolor, de los problemas que enfrentamos cada día, en medio de la tempestad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro pedido a Dios? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Le reclamamos? ¿Lo zarandeamos? Dice el versículo 22 de Mateo capítulo 14. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la historia anterior, enfrentando la tormenta, enfrentando la tempestad, Jesús estaba ahí en la barca. Y ellos fueron donde Jesús y lo despertaron. Jesús levantó su mano, dio la orden y el problema se acabó. Pero en esta historia, Jesús ni siquiera estaba dentro de la barca. Dice la Biblia que ellos estaban en medio de la tempestad solos. ¿Has enfrentado, querido amigo, querida amiga, un problema tan terrible? ¿O estás enfrentando en este momento una dificultad tan difícil que sientes que ni siquiera Dios está cerca? Que sientes que Dios no está ahí, que Dios te ha abandonado, que Dios no se interesa por ti, que Jesús no va en tu barca. Pero ¿sabes algo? Jesús, dice la Biblia, que despedida la multitud, se quedó solo y se puso a orar. Me encanta imaginarme que Jesús estaba orando por sus discípulos, porque Jesús sabía lo que quería enseñarles. Jesús sabía lo que ellos estaban necesitando en ese momento y lo que debían aprender, porque Jesús conoce cuáles son nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que tenemos que aprender. Él sabe que si nos da todas las soluciones inmediatas, quizá nos podemos perder. Porque mi querido hermano, mi querido amigo, cuando una madre, cuando un padre está criando un hijo y le da todo lo que quiere, todo lo que le pida, todo lo que necesite, inmediatamente su hijo quiera algo, abre su boca y su padre le entrega inmediatamente, le obsequia todo, le da todo, se lo merece todo, le da todo, le regala todo. Mi querido amigo y mi querida amiga, ese padre, esa madre está criando un futuro delincuente. Una persona que mañana más tarde sentirá que todo lo merece, que nadie le puede negar nada, que él puede tomar todo, porque todo se lo han dado. En esta historia me llama tanto la atención el mensaje, la enseñanza que Dios quería que sus discípulos aprendieran. Si analizamos la lectura, si analizamos la historia, dice que atardeció, llegó la noche y Jesús estaba solo, ahí orando. Pero cuando se acercó a la barca, era la cuarta vigilia de la noche. Quiere decir que los discípulos habían estado luchando con la tempestad toda la noche. Toda la noche peleando con la tormenta, toda la noche tratando de sobrevivir, toda la noche tratando de salvar la barca, de salvar sus vidas. No tenían a Jesús cerca, estaban luchando por sí solos, estaban colocando todo lo que ellos conocían para tratar de solucionar el problema y no lo lograban.
Finalmente, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Y dice el versículo 26 que los discípulos, al ver a Jesús caminando sobre el mar, gritaron de miedo: ¡un fantasma! Y Jesús les tuvo que decir: cálmense, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. E inmediatamente el apóstol Pedro habló. Versículo 28, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta donde estás tú, caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro se salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro comenzó a experimentar el milagro del poder de Dios y caminó acercándose a Jesús. Caminó sobre el agua en medio de la tormenta, mirando a Cristo Jesús. Pero dice la palabra del Señor, versículo 30, pero el viento era fuerte y Pedro comenzó a observarlo. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Yo te pregunto, ¿desde qué momento, desde qué instante el viento y la tormenta estaba presente? Desde el inicio de la noche. Habían pasado toda la noche peleando con la tormenta. Habían estado toda la noche luchando con la tempestad, luchando con las olas, luchando con la lluvia. Pero Pedro, en un momento determinado, cuando Jesús le dijo: ven, Pedro se olvidó de toda la tormenta. Se olvidó del mar, se olvidó de la brisa, se olvidó de los rayos, de los relámpagos, se olvidó de la barca, se olvidó de todo. Y escuchó la voz de Jesús y comenzó a caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Pero dice la Biblia que Pedro dejó de observar a Cristo, dejó de ver a su Salvador, dejó de ver a Jesús a los ojos y colocó su mirada en la tormenta. Mi querido amigo, mi querida amiga, cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, dejamos de observar a nuestro Salvador y colocamos los ojos en la tormenta nos traga. Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo Jesús y colocamos los ojos en el problema nos consume. Y Pedro comenzó a gritar: Señor, sálvame. Y Jesús se acercó a él. Versículo 31. Y al instante Jesús extendió su mano, lo asió, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es interesante. Versículo 32. Dice que cuando ellos entraron en la barca, quiere decir que Jesús caminó con Pedro unos instantes sobre el agua hasta llegar a la barca. Quiere decir que Pedro por un instante caminó con Cristo sobre el agua en medio de la tormenta sin importarle más nada porque iba agarrado de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que cuando entraron en la barca se calmó el viento. Cuando entraron en la barca se acabó la tormenta. La tormenta que había estado toda la noche, la tormenta que había estado doliéndole el corazón a los discípulos, que había estado atormentando sus vidas, que había estado golpeando su cuerpo, que los tenía cansados, los tenía angustiados, atormentados. Esa tormenta, cuando entraron en la barca, se acabó. En la primera historia que leímos, Jesús les quita el problema. Ellos claman al Señor y el Señor les quita el problema. Pero en esta historia, antes de quitar el problema, Jesús les quita el miedo y les enseña a caminar sobre el agua en medio de la tormenta sin tener miedo.
Esto lo entendió muchísimos años antes el salmista, cuando escribió ese salmo tan conocido por cada uno de nosotros. Ese salmo que quizá es de los salmos más conocidos a nivel mundial. El Salmo 23, el Salmo del pastor. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el versículo 4 cierra todo lo que hemos querido enseñar de la palabra del Señor en este momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú estarás conmigo. Qué hermoso saber que en medio de la tormenta, que en medio de la dificultad, Dios tiene todo el poder para quitarnos el problema. Dios tiene todo el poder para quitarnos la dificultad. Dios tiene todo el poder para liberarte de la enfermedad, de la angustia, para restaurar tu familia, para restaurar tu hogar, para ayudarte en tu situación económica. Dios tiene todo el poder para, en un abrir y cerrar de ojos, solucionar tu problema. Pero el Señor desea de todo corazón que tú aprendas a confiar en Él, que tú aprendas a depender de Él, que tú aprendas a abandonarte a ti mismo en los brazos del Señor, a renunciar a todo y decirle: Señor, yo confío plenamente en ti, aunque esté en medio de la tormenta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú estarás conmigo, porque yo tengo la seguridad que tú vas a mi lado, que tú me sostienes, que tú me acompañas, que tú me abrazas, que tú me cargas, que tú me sostienes. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos entender que Dios está ahí, no porque lo sintamos, no porque experimentemos un algo extrasensorial. Dios está ahí porque Él lo ha prometido. Porque su palabra lo dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor nos acompaña en todo momento, el Señor nos guía en todo momento, el Señor nos orienta, nos alienta, nos da fuerza. Pero necesitamos aprender a depender de Él. Necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender a saber, a darnos cuenta, a entender a través de su palabra que Cristo Jesús siempre nos va a ayudar, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a orientar, siempre nos dará sabiduría para poder entender. El Salmo 32:8 lo dice así: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Y en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la angustia, Dios tiene el poder para levantarse y decirle al problema: calla, enmudece, y quitarnos el problema. Pero lo más importante que nosotros debemos entender es que en medio de la tormenta y en medio del sufrimiento, nosotros podemos caminar sobre las aguas en medio de la tempestad, porque Cristo Jesús va con nosotros. Mantengamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús. Pero mis hermanos, eso no se hace cuando ya estamos en el problema. Eso no se hace cuando ya estamos en medio de la dificultad, que ya no podemos aguantar, ya no tenemos solución. Entonces ahí cuando vamos a buscar al Señor. No, necesitamos hacerlo hoy, ahora mismo. Necesitamos caer
a los pies de Jesús y decirle, Señor, yo te necesito conocerte, necesito pasar tiempo contigo. Ayúdame a entender el plan que tú tienes para mi vida y que mi historia de ahora en adelante sea una historia de victoria, de gloria, una historia de victoria tras victoria, en donde el Señor nos pueda utilizar con poder para que otros también puedan conocerlo. Pero para que otros también puedan conocerlo, nosotros debemos testificar de un Dios todopoderoso que nos ayuda en medio de las dificultades, que aunque estemos en problemas, en angustias, en dolores, Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a acompañarnos y nosotros podemos decir confiadamente, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará o confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú estarás conmigo. ¿Te gustaría decirle al Señor en esta hora, Señor, ayúdame a conocerte, a entender a través del estudio de tu palabra que tú siempre vas a estar ahí, que tú siempre me vas a ayudar, que tú siempre me vas a acompañar, que tú siempre vas a darme fuerzas para seguir adelante y aunque resbale y caiga, tú vas a colocar tu mano para que yo me levante nuevamente. El Señor está dispuesto a hacerlo. ¿Estás tú dispuesto? Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre de ahora y para siempre, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña, nos muestra que tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Que cualquiera que sea la tempestad, el problema, la angustia, tú siempre vas a estar ahí para solucionar nuestra vida. Nuestra historia está determinada por un Dios todopoderoso. Nuestra vida está determinada por un Dios maravilloso, hermoso, amoroso, que dio su vida para salvarnos. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu Santo Espíritu que siempre nos guía en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las angustias. Tú estás ahí para nosotros. Permítenos, Señor, cada día poder conocerte a través de tu palabra, poder hablar contigo a través de la oración y experimentar el gozo de la salvación, el gozo de ser hijos tuyos, hijos que experimentan el poder de Dios en cada aspecto de su vida. Tómanos, Señor, en tus brazos de amor y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.